que hemos visto en el curso de metodología de la programación, esperando que puedan ustedes recordar algunos de los conceptos vistos en aquella materia, ya que los vamos a necesitar en métodos numéricos. Bueno, antes que nada, yo les había solicitado que instalaran el código libre de Python, el cual pueden descargarlo desde la distribución Anaconda. Simplemente para ello escriben en la página de Google, en el buscador, escriben la palabra Python Anaconda y esto los va a dirigir hacia el sitio oficial de Anaconda. Esta es la distribución, le ponemos aquí en descargas, descargar, download, y nos va a enviar hasta la parte de abajo. En el caso de esta computadora yo tengo un sistema Linux, ya tengo instalada la distribución. Ustedes deberán de checar cuál es su sistema operativo, Windows, Macintosh, Mac OS o Linux. En este caso, pues yo supongo que la mayoría tiene Windows. Deben de checar que sea de 64 o 32 bits. Eso lo pueden ver con clic derecho y seleccionando la casilla de Windows, que está generalmente hacia abajo en la parte de la izquierda. Pueden ver si el sistema operativo es de 32 o 64 bits. La mayoría de los sistemas operativos son de 64 bits, entonces ustedes descargan el instalador y ya tendrán acceso a los productos de Python. Entre ellos el que vamos a usar ahora es el Jupyter, que es donde vamos a crear nuestro código en unos archivos que se llaman libretas de Python, aquí en Jupyter. Hay otra opción que también no requiere la instalación de ningún software, pero eso la vamos a ver después. Vamos a suponer ahora que ustedes sí han instalado esa herramienta, que sí tienen instalado Anaconda. Lo que tienen que hacer para llamar este programa el Jupyter Notebook es abren una terminal, una ventana de comandos. Para eso tienen que escribir en la parte de abajo, donde cuando acceden a un programa en Windows, la palabra cmd y les va a aparecer esta ventana que es la terminal de comandos. Desde aquí escribimos la palabra Jupyter con Y, Jupyter Notebook, y esto lo que hará es abrirnos una ventana del navegador como esta. Nos abrió esta ventana del navegador al cliquear Jupyter Notebook. Una vez que nos haya abierto esta página, esta ventana del navegador de Jupyter, podemos ya crear nuestra primer libreta. Le damos aquí en nuevo. Bueno, para eso aquí podemos indicar la ubicación de la libreta. Generalmente yo las tengo en el escritorio. Aquí en el escritorio vamos a crear, aquí donde dice New, una nueva libreta de Python 3. Ahí está, señoras y señores, esto es una libreta de Python donde vamos a crear nuestro código en Python 3. Podemos aquí en esta primer parte modificar el nombre. Vamos a poner, por ejemplo, libreta de ejemplo 1 en Python. La renombramos. Y bueno, estos pequeños cuadritos que están en esta parte se llaman celdas. En estas celdas es donde se va a ejecutar el código. Tenemos dos tipos de celdas. Tenemos las celdas de código normales o las celdas de texto. Nosotros podemos cambiar el tipo de celda en esta parte que dice cell. Clicamos esta parte. Y aquí donde dice cell type, vemos que tenemos celda de código o celda markdown. Estas celdas markdown son celdas de texto, en las cuales pues se va a renderizar, esto es, se va a correr una celda de texto, no va a ser código en sí, pero nos va a servir como un comentario. Esto es lo que tiene de especial y de muy estético esta herramienta. Vamos a crear una celda de tipo markdown, entonces nos fuimos a celda, a cell, en cell type le pusimos markdown y nos creó este tipo de celda. Vamos a escribir un texto, por ejemplo, que diga: este es mi primer ejemplo de libreta de Python. Para correr cómo quedaría esta celda en la libreta final, damos Shift Enter y vemos cómo se convierte esto en texto puramente. Cómo cambia el tipo de texto, así sería como se nos presenta ya
en la libreta de Python. Si queremos, podemos modificar el título dando doble clic en esa celda. Vemos aquí que se nos crea otra celda nueva de código. Vean la diferencia entre estas dos celdas. Una celda de código tiene la palabra in y una especie de paréntesis cuadrados. La celda de texto no tiene esta palabra in. Esta es una celda de texto, por lo tanto, y esta es una celda de código. Ya podemos ir diferenciándolas. Incluso aquí podemos crear algún título para que salga en negritas. Voy a borrar lo que tenía aquí y voy a ponerle el signo de gato para que se convierta esto en un título. Esto es un título, por ejemplo. Ahí está, voy a irme a... Esto es un título, ahí está. Voy a presionar Shift y Enter, o puedo presionar aquí Run y me va a correr esa celda. Y vemos cómo aparece esto en letras negritas más grandes y nos aparece ya en forma de título. Vamos a cambiar también esta celda porque es celda de código. Vamos a cambiarla por una celda de texto. En la parte donde dice Cell Type y después Markdown. Vamos a ponerle, esta es la primer libreta de ejemplo. Podemos presionar Shift Enter o bien podemos seleccionar aquí la tecla Run y ya nos aparece el texto tal y como aparece, como será visible en la libreta final de Python. Ok, bueno, también vamos a crear otra celda nuevamente que sea de tipo Markdown, que sea celda de texto. Vamos a ver que también podemos agregar ecuaciones en esta parte, que es otra parte que nos va a ayudar a que quede un trabajo más presentable. Para escribir una ecuación escribimos entre signos de pesos la expresión matemática, entre dos signos de pesos. Aquí adentro va a ir nuestro código matemático. Hay un código aparte, un lenguaje aparte separado de Python que se llama LaTeX. Lo voy a escribir aquí. LaTeX con X. Este lenguaje es para escribir ecuaciones propiamente. En una oportunidad más les haré un tutorial para cómo saber usar sobre cómo usar esta herramienta. Vamos a escribir una ecuación para aquí. No sé, x cuadrada. Pongo este gorrito de acá. Perdón. Ya me pasé. Este gorrito es para indicar el cuadrado o la potencia. Voy a ponerle x cúbica para que sea un poquito más estético. X cúbica menos 5x más 3, por ejemplo. Le doy aquí en Run o presiono Shift Enter y vemos cómo la ecuación fue creada de una manera estética. La visibilidad es muy buena en este caso. Y pues esos son los tres tipos de cosas que podemos tener en una celda de tipo Markdown. Recordemos, seleccionamos nuestra celda, nos vamos a tipo de celda, Cell Type, y seleccionamos Markdown para tener esta opción de celda de texto. Bueno, ahora vamos directamente con las celdas de código de Python para entrar ya propiamente en el lenguaje. Vamos a escribir, generalmente lo que se hace en Python primero, tal y como lo hacemos en C, es importar las librerías. Escribimos la palabra import. La librería que vamos a necesitar mucho en este curso va a ser la librería NumPy. Entonces ponemos en inglés importar NumPy. La palabra as, que quiere decir como np. Esto quiere decir que la librería NumPy la va a importar y le va a poner como nombre np. Ya tenemos ahí importada la librería NumPy. Corremos esta celda con Shift Enter o presionando Run y automáticamente nos crea una nueva celda de código. Esta librería es la que tiene la raíz cuadrada y algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, np.sqrt es la raíz cuadrada. Voy a correr aquí la raíz cuadrada de 4, por ejemplo. Ya tengo ahí la impresión de este código, que es 2, la raíz cuadrada de 4. Ok. También tengo aquí la cifra pi, np.pi. Esto es pi, que forma parte de la librería NumPy, o que como yo le llamé np. Lo estoy imprimiendo aquí simplemente con Shift Enter al correr esa celda. Incluso les puede servir como calculadora, una especie de calculadora esta herramienta,
podemos hacer una operación 45 menos 34.56 y nos va a correr la operación. Aquí el punto decimal no lo escribí bien. Ahí está. Ahí tenemos el resultado de esta operación. Y bueno, ahí tenemos diferentes tipos de variables en Python. Tenemos estas variables que son en entero, como la de la raíz de 4, las decimales. Tenemos también variables lógicas, que son la palabra true y la palabra false. Por ejemplo, aquí ponemos que 0 es menor que 34. Esto sí es cierto, el 0 es un número más chico que 34. Pues nos va a poner la palabra true. En este caso, el resultado es true porque es verdad que 0 es menor que 34. Ahora vamos a poner algo falso para que nos ponga la palabra false. Pondremos 45 es mayor que 100. Esto es falso, por eso nos regresa la palabra false en este caso. Bien, vamos a recordar algunas de las estructuras de control en Python. Nosotros podemos definir por ejemplo, el condicional, la palabra if.